a hablar el día de hoy, según agenda, de lupus, artritis reumatoide, dermatomiositis, junto con polimiositis porque se comparte mucho de la fisiopatología en ambos casos. El síndrome de Sjögren, del cual también vamos a conversar, ¿no? Evidentemente vamos a hablar más de fisiopatología, manifestaciones, pero lo vamos a explicar para que se pueda entender. En vasculitis, el tema es bastante amplio. Vamos a Recording hablar in acerca, progress. de todas maneras, de la clasificación que tenemos, la de Chapel-Hill del 2012, específicamente, cómo vamos a poderlo diferenciar y por qué es la importancia que tiene. Artrosis o osteoartritis, que sería el término más actualizado, ya que actualmente manejamos ya como una enfermedad, si bien degenerativa, que tiene diferentes fenotipos y diferentes manifestaciones que vamos a conversar. También y finalmente gota, ¿no? De la última parte vamos a hablar, brevemente vamos a explicar con los casos, con las preguntas y si no, de todas maneras con las dudas que puedan tener al finalizar. Muy bien, vamos a hablar primero acerca de, brevemente, de los mecanismos que tenemos para que se desarrollen las enfermedades autoinmunes. Como ustedes deben recordar por inmunología, una propiedad importante que nosotros tenemos es la llamada tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica nos va a dar la capacidad del sistema inmune de reconocer los antígenos propios sin desencadenar una respuesta inmunitaria exagerada. Y evidentemente para esto nosotros vamos a tener el apoyo o la ayuda de los linfocitos T reguladores. Entonces, en general, nosotros el HLA, que es el antígeno leucocitario humano, puede tener algún tipo de predisposición genética, donde, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, para hacer el ejemplo, pueden tener cambios, modificaciones en el ADN. Eso va a generar una predisposición del gen. Puede también estar asociado a pacientes que tengan por línea materna, porque sobre todo es bastante frecuente en mujeres jóvenes, los cuales van a tener de repente algún familiar con alguna enfermedad autoinmune, y la falla de la autotolerancia nos va a llevar hacia la autorreactividad. Y la autorreactividad de los linfocitos, finalmente, junto con algunos otros desencadenantes ambientales, que son alteraciones de la microbiota, que ahora se estudia bastante, las alteraciones que puede existir también como inflamaciones crónicas, tenemos la periodontitis, que también está evaluándose bastante como factor desencadenante de una enfermedad autoinmune, ya extrapolado de estudios psicológicos o estudios observacionales, que cada vez se lleva más a la práctica para poderlo documentar. Las infecciones, en este aspecto, lo más actualizado que tenemos son las infecciones virales. No solo tenemos virus de Epstein-Barr, tenemos virus en general también actualmente como el COVID-19, que se ha relacionado con aumento de incidencia o de aparición de nuevos casos de enfermedades autoinmunes, porque genera finalmente cambios a nivel de la célula que van a terminar generando dentro del cuerpo mayor hipersensibilidad o hiperreacción finalmente al sistema inmune. Entonces, esos antígenos que van a ser como células presentadoras a nivel tisular, el linfocito T va a terminar haciendo que haya mayor cantidad de linfocitos T autorreactivos cuando haya una falla en la tolerancia. Entonces, esos linfocitos T autorreactivos al tejido normal va a empezar a generar lo que es una lesión tisular. Entonces, la lesión tisular, el ejemplo típico de una enfermedad autoinmune sistémica tan abrupta y que puede desencadenar en casi cualquier tejido es el lupus. Entonces vamos a tener la manifestación clínica. Entonces tenemos una activación de los linfocitos autorreactivos, pero también vamos a conversar en la patogenia que tenemos activación del sistema inmune y el sistema innato y adaptativo también. Y es por ello que los blancos en general terapéuticos que se dan en este tipo de enfermedades está dirigido a que ustedes conozcan bien la fisiopatología para entender la manifestación y luego posteriormente el tratamiento, ¿no? Y lo que se plantea en este tipo de pacientes. Entonces nosotros tenemos linfocitos T reguladores, que los que ustedes conocen, que van a ayudar, los linfocitos T que se activan con total normalidad contra los antígenos propios, pero que sin embargo cuando hay una activación, esto es casi una activación normal, ¿no? Presencia en general de alguna noxa, activación del linfocito T, aumento de interleuquinas, un aumento de expansión clonal o de clones, es decir, una subpoblación de linfocitos T helper convencionales,
¿no? La reacción ante un antígeno propio o un antígeno extraño con la activación del propio linfocito T. Y sin embargo, ya cuando perdemos finalmente esa falla, es decir, la falla del linfocito T regulador de helper, provocará que se genere ya una respuesta autoinmune más descontrolada. Nuestro ejemplo clásico con el que vamos a comenzar, vamos a hablar acerca del lupus eritematoso sistémico. Entonces, la palabra lupus proviene de la palabra lobo, que se decía comúnmente cuando hablábamos de esta enfermedad, y de que finalmente iba a terminar ocasionando muchas manifestaciones clínicas. Vamos a tener como primera imagen de repente clínica la imagen del eritema malar que sucede frecuentemente en mujeres, porque el lupus es mucho más frecuente en género femenino que el masculino, con una relación mucho mayor para el sexo femenino. Es un eritema malar el cual vamos a tener que estar respetando el surco nasogeniano. El surco nasogeniano, vean que no involucra el surco de la nariz, tampoco llega, por ejemplo, acá la voy a marcar para que se vea de repente a qué se refiere exactamente. Es el surco nasogeniano. Cuando lo respeta, se supone que todo este triángulo que está marcando no ingresa a lo que es el rash malar. Este es un tipo de lupus cutáneo subagudo, ¿no? Que vamos a tener porque el lupus cutáneo o la manifestación cutánea tiene diferentes tipos de manifestaciones, lupus discoide, el mismo lupus cutáneo subagudo que genera rash malar, entre otros. ¿Cuál es la etiología finalmente que ustedes deben conocer? Que va a haber formación de autoanticuerpos, el famoso examen de ANA, el examen de ANA que son anticuerpos antinucleares. Tiene, en el caso de los pacientes con lupus, el 90% de pacientes va a tener ANA positivo. Es más, cuando vamos a ver más adelante en los criterios de clasificación actuales, sí o sí debemos partir de que tenga un ANA positivo para acercarnos más al diagnóstico, ¿no? Evidentemente, nuestra parte de cortejo clínico es el principal, pero debemos partir de que hay una autorreactividad. También puede haber personas con ANA positivo y estar sanas, así es, también podemos encontrar hasta el 10% de la población podría tener un ANA positivo sin tener ninguna otra enfermedad autoinmune. Anticuerpos mucho más específicos para lupus, anticuerpo anti-Smith y anticuerpo anti-DNA doble cadena entre los principales. Sobre todo el anticuerpo anti-DNA doble cadena y está mucho más relacionado a lo que es nefritis lúpica, en general en clase 3 y clase 4. Los factores de riesgo que ustedes pueden encontrar son modificaciones de lo que es los HLA, HLA-DR3, DR2, D8, C4b, del complejo mayor de histocompatibilidad, así como alteraciones en proteínas de las vías del complemento, o la vía clásica, la vía alterna, la vía elastina, finalmente con el complemento de grupo de ataque de membrana, el complejo de ataque de membrana en común, vamos a tener que en esta enfermedad de lupus tenemos lo que es C12, C3 y C4, que generalmente está consumido por todo lo que es la activación y formación de inmunocomplejos. La mutación desde los genes codificantes de nucleasas, rasnopatías, es decir, alteraciones a nivel de RAS. En las mujeres está más relacionado cuando son mujeres que cuando no están ovulando en ese momento, o ovulatoriamente aumenta más el riesgo, o si no en hombres con síndrome de Klinefelter. ¿Por qué síndrome de Klinefelter? Porque esta es una alteración genética en los cuales en vez de ser un cromosoma XY es un cromosoma XXY. Entonces, por esa alteración de tener mayor cantidad de presencia de las células somáticas de un cromosoma X adicional, se relacionado porque en el cromosoma X, en el caso de la mujer, está hay una predisposición al desarrollo de lupus por estar presente asociado al sexo femenino, que aumenta mucho más su riesgo. Factores ambientales. Uno muy importante es la exposición por radiación ultravioleta, exposición de algunos fármacos, porque hay fármacos que pues, se han estudiado como el lupus inducido por fármacos, como es la hidralazina. En la exposición a tabaco, el tabaco, que es el hábito de fumar en general, está muy relacionado a varias enfermedades autoinmunes, no solamente en lupus, tenemos relación a artritis reumatoide,
tenemos relación a enfermedades esclerosis sistémica, Sjögren, entre otros, y esto es porque o sea, la nicotina genera efectos de alteraciones del ADN y eso puede generar, bueno, vamos a ver más adelante los anticuerpos que pueden reaccionar contra estos residuos del ADN generando los autoanticuerpos. Exposición a sílice que viene a ser tóxicos, entre otros, e infecciosos, citomegalovirus o virus de Epstein-Barr. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que ustedes deben conocer? Porque ya conocen o de repente ya han visto acerca de lo que es lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico puede generar casi cualquier síntoma en diferentes órganos. Si es en la piel, la manifestación más frecuente va a ser el rash malar. Si es, por ejemplo, puede alterar a nivel de la parte oral, y genera úlceras orales que se van a dar específicamente en paladar blando. En los paladar, perdón, el paladar se van a empezar a encontrar estas úlceras que generalmente son no dolorosas. Tenemos también de que puede haber alopecia no cicatricial y en el sistema nervioso central puede haber psicosis, convulsiones, puede haber alteraciones de la personalidad, ¿no? Tenemos presencia de esofagitis, serositis con pleuritis o pericarditis y al nivel de la piel, el fenómeno de Raynaud. En el fenómeno de Raynaud existen lo que son tres fases, que pasa de la palidez, la rubicandez a la cianosis. También puede ser encontrado en pacientes que tienen lupus. Una característica importante es el tipo de artritis. La artritis en el lupus es no erosiva. ¿A qué se refiere que es una artritis no erosiva? A diferencia de artritis reumatoide, del cual la inflamación que está más localizado a nivel de lo que es la parte sinovial o la parte de las articulaciones, va generando destrucción en la articulación. Esto no sucede en el lupus. ¿No? En el lupus, la manifestación de la presencia de autoanticuerpos está circulando durante mucho tiempo en diferentes órganos, pero no llega a generar el tipo de lesión que genera la artritis reumatoide. Puede haber también rigidez asociado al compromiso articular, que es la llamada rigidez matutina, neuropatía periférica, entre otros. Siempre hay síntomas constitucionales. Los síntomas generalmente constitucionales son fiebre, fatiga y pérdida de peso. Son pacientes que vienen con un cortejo clínico que van a presentar este tipo de manifestaciones como una antesala finalmente hacia el desarrollo de los síntomas, ¿no? O sea, antes que se manifieste como tal toda la localización generalmente en un órgano. La presencia de serología, como les dije, hay unos que son mucho más específicos en lupus, como es el anti-SNP y el anti-NA. Evidentemente hay anticuerpos antinucleares. Puede haber asociación con anticuerpos antifosfolípidos presentes con manifestación también clínica de una enfermedad que es el síndrome antifosfolípido, el cual se puede asociar también a lupus y consumo de complemento, disminución de C3, C4. El pico generalmente de manifestación de los pacientes son en edades jóvenes, entre los 20 y 40 años. La patogenia como tal del lupus es importante entenderla para poder evaluar dónde están los blancos terapéuticos importantes. Nosotros tenemos presencia de activación del sistema inmune innato y la activación del sistema inmune adaptativo. Entonces aquí nosotros vamos a observar, ¿no? Que tenemos la presencia de este desarrollo de autoanticuerpos, se va a dar cuando haya por ejemplo, una destrucción de una célula. La destrucción de una célula que se somete a apoptosis expone material genético de la célula, por eso es que el nombre dice anticuerpo antinuclear. Del núcleo, la exposición finalmente de la parte genética va a generar anticuerpos contra los ácidos nucleicos, que son los residuos de la apoptosis celular. Esta presencia de los ácidos nucleicos en una persona que ya tiene pérdida de tolerancia inmunológica, su sistema inmune va a hacer que esta célula presentadora de antígeno, que es una célula dendrítica, presente posteriormente, una vez que se liberan diferentes tipos de interferones, ¿no? Después de que sea sometido también a destrucción también de neutrófilo por netosis y además que esta célula dendrítica mieloide presente
este antígeno a este linfocito T, ¿no? A la activación finalmente del linfocito T por estimulación de la interleuquina 21 también termina activando secundariamente al linfocito B, y el linfocito B va a generar los autoanticuerpos. En los linfocitos T van a hacer que haya un reclutamiento mayor, una expansión clonal, porque ya no está habiendo un control de los linfocitos T reguladores e inflamará el tejido donde se esté desencadenando la inflamación. Y como va finalmente a circular en sangre, porque los linfocitos que son parte del sistema inmune pasan durante lo que es el torrente sanguíneo, va a generar lesión y puede depositarse en ciertos órganos. El órgano que genera mayor lesión en el caso de lo que es el lupus y que está en el 50% a lo largo de la enfermedad, viene a ser el riñón y es uno de los órganos mucho más nobles, mucho más importantes de los que lamentablemente afecta el lupus. Entonces aquí se desarrollan los autoanticuerpos, la activación de los linfocitos T va a generar lo que es aumento de inflamación con injuria a nivel tisular, ¿no? Acá tenemos presencia del sistema inmune innato, es ya esto lo que es sistema inmune adaptativo. Muy bien, entonces nosotros tenemos, viendo este gráfico, los factores genéticos, los cuales están desarrollados por alteraciones a nivel de cambios a nivel genético, exposición de rayos ultravioleta también está involucrado, que está entre los factores ambientales. ¿Y por qué está tan estudiado lo que es la exposición de rayos ultravioleta? Porque se demuestra que los rayos ultravioleta harán que nuestras células del DNA puedan mutar. Entonces, la mutación al final de genes, este polimorfismo mutado que vimos en la primera lámina, predispone a riesgo de la pérdida de tolerancia inmunológica, porque al momento que estas células se repliquen y se exponga a este material de ácido nucleico que ya ha sido mutado, la pérdida de tolerancia hará que este linfocito primero se ha activado una célula presentadora de antígeno que reaccione contra este péptido de antígeno propio como si fuera extraño. Y por lo tanto se active lo que es los linfocitos T como inflamación para activar posteriormente al linfocito B, y esto se ha debido a que no hay una correcta regulación propia de los linfocitos porque ya se ha perdido esa vía de tolerancia. La interacción finalmente que va a haber a nivel genética y ambiental con diferentes factores, los cuales todavía falta mucho más ampliar, por eso cuando hablamos de lupus hablamos de una enfermedad multifactorial. Muchas veces ustedes van a tener así, bueno, todavía yo hago docencia y me gusta hacerlo cuando hago la exposición, cuando ustedes tengan lo que es frente a ustedes un paciente en el cual a veces se recibe, de repente como una primera impresión, llega a ustedes orientan al paciente con lupus o con alguna enfermedad autoinmune, como las pacientes no tienen a veces mucho conocimiento acerca de esta enfermedad, ¿no? A veces intentan buscar qué es el factor que de repente se hizo mal o que de repente pasó para que se manifieste. Esta es una enfermedad que no depende de un solo factor, es una enfermedad multifactorial. Esa es la palabra más importante, porque también está relacionado a lo que es el sobrepeso, la obesidad, nuestra mala alimentación, porque nosotros estamos más expuestos ahora cada vez más ante lo que son irritantes químicos, ante alimentos procesados, nuestra capa de ozono, entre otros. Son varios factores antes que se lleven a llevar la parte genética y ambiental y que se termine desarrollando lo que es por defecto del sistema inmune de forma múltiple, que también falla por una pérdida de tolerancia, la presencia de autoanticuerpos. Entonces, los autoanticuerpos, por lo que ustedes recuerdan seguramente de sus clases de inmunología y fisiología, la producción de estos inmunocomplejos anormales van a terminar uniendo antígenos y activando proteínas de complemento. Entonces, como está alterado esa activación, está incrementado, entonces cuando uno hace un dosaje de complemento en sangre, este está consumido. ¿Por qué? Porque ya esa activación que se ha llevado a cabo está localizando en diferentes órganos donde se esté llevando a cabo la activación o daño ocasionado por el lupus. También puede bajar el complemento en caso de infecciones, porque también es una vía de respuesta. Pero si tenemos el cortejo clínico adecuado, nos va a ayudar a
guiarnos más que estamos sospechando de esta enfermedad. Y la presencia de los linfocitos T autorreactivos van a terminar llevando que haya una activación de sustancias inflamatorias como interleuquina 6, interleuquina 10, interferón alfa, hasta que se lleve a cabo ya la manifestación clínica. Bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de lupus eritematoso sistémico? Los criterios diagnósticos se han cambiado ya hace bastantes años. Lo último que tenemos son los criterios del 2019. En los criterios del 2019 siempre es importante definir cuántos son, cuáles son solamente criterios de clasificación y cuando yo hablo solamente de diagnóstico para que se entienda. Los criterios de clasificación nos van a ayudar cuando nosotros hacemos de repente ensayos clínicos muy grandes o hacemos grupos de investigación con pacientes, en el cual podemos tener de repente mayor certeza de que se haya evaluado correctamente y se tenga una población homogénea que cumpla con lo más cercano a tener las características de la enfermedad, ¿no? A veces lo utilizamos en la práctica clínica como parte de orientar el diagnóstico, pero siempre debe remarcarse que la parte más importante es entender la manifestación clínica. Bien, dicho esto, para que no caigan ustedes en error, vamos a utilizar estos criterios, los cuales de entrada, el criterio principal es que deben tener, perdón, disculpen, deben tener anticuerpos antinucleares positivos. Para esto el punto de corte es 1/80, mayor o igual a 1/80 o equivalente en un test que básicamente viene a ser por inmunofluorescencia. Se pueden visualizar la presencia de estos autoanticuerpos, pero también nos habla de que tenemos que tener criterios clínicos y adicionalmente también los criterios que deben sumarse del clínico o inmunológico. Estos criterios son aditivos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes revisen lo que son los criterios de lupus, que lo hayan visto antes, no significa que el paciente va a tener de repente fiebre y después en ese mismo momento tiene convulsiones o tiene úlceras orales o tiene una anemia hemolítica. ¿No? Tiene que ser adictivo, es decir, en él puede presentar de repente, hace 3 meses estaba con fiebre, no asociado a un foco infeccioso, puede tener también anemia hemolítica, presentando en ese momento, más adelante después también hay causa, por ejemplo, de convulsiones, para poder asociar a que es causa neurológica, tiene que descartarse algunas otras causas que le pueden haber desencadenado, se ha descartado infecciones, neoplasias, entre otros, para que podamos utilizarlo dentro del puntaje. La característica principal que podría ya llevar más rápido lo que es el diagnóstico y vean que tiene un puntaje de hasta 10 es la biopsia renal. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que el lupus dentro de las características clínicas, dentro de su evolución de la enfermedad, hasta el 50% de pacientes va a terminar desarrollando lo que es una nefritis lúpica. Entonces tenemos ya el resultado de una biopsia renal de clase proliferativa, es decir, en una clase 3 o 4, ya le damos el puntaje de 10. ¿Y cuando necesitamos mínimamente mayor o igual a 10 para poder dar diagnóstico? Evidentemente, en consecuencia, debemos tener un anticuerpo antinuclear positivo. Definitivamente hablamos de un lupus definitivo. El resto se pueden ir agregando, consumo de complemento, presencia de anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos más específicos. Vean, eso es importante. Por ejemplo, ya como también en la clase al final yo sé que también quieren aprovechar para estudiar para sus evaluaciones, los anticuerpos más específicos para lupus son el anti-DNA o el anti-SMID que ustedes pueden observar, ¿no? Creo que les comenté al inicio que nos van a acercar más al cuadro de enfermedad o la sospecha clínica. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades autoinmunes donde también va a haber ANA positivo y de repente estamos de repente ante otro caso de otra enfermedad como el síndrome de Sjögren, pero ellos tienen otro tipo de anticuerpos más específicos. Bien, vamos a hablar, como en la clase nos toca hablar de varias enfermedades autoinmunes, vamos a aprovechar avanzando, porque si no nos vamos a hacer, y mi intención es que puedan sintetizar la información.
En el caso de la artritis reumatoide, la etiología principal es la formación de anticuerpos antipéptidos citrulinados, por lo que ustedes pueden ver acá como ACPA o anti-CCP. Bueno, se lo van a encontrar en los libros de medicina interna, en las solicitudes con la parte laboratorial. Y esto se va a deber porque hay modificaciones también a nivel genético, con mutaciones específicas que también ya han sido estudiadas, y vamos a tener factores ambientales. Los factores ambientales pueden haber tóxicos que ya se ha determinado que hay alguna asociación, como el amianto, fibras de vidrio, cemento, sílice, alquitrán. En mujeres nulíparas se ha visto mayor riesgo de infección también por Prevotella copri. E infecciosos tenemos varios, incluso se ha estudiado lo que es chikungunya, porfiromatosis gingivales, sobre todo en este aspecto de las enfermedades periodontales crónicas o Agregatibacter actinomycetecomitansis, perdón, y en general este tipo de infecciones que predisponen a una alteración de respuesta inmune. Bien, hablemos de manifestaciones clínicas. Entonces, la artritis reumatoide, que generalmente tenemos enfermedades, las pacientes van a estar entre los 30 y 50 años, puede haber personas en pico de edad entre los 65 años, pero lo más frecuente también es entre 30 y 50 años, por ejemplo. Hallazgos de laboratorio importantes, elevación de reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son? Velocidad de sedimentación, proteína C reactiva. Predisposición genética dentro de la familia, si es que hay, o modificaciones que también pueden existir. Tenemos qué complicaciones puede llevar a cabo si es que la persona ya no recibe tratamiento. Felizmente eso ha cambiado bastante en las últimas décadas. Vamos a evitar justamente este tipo de alteraciones. Este es el pulgar que le llaman como que en Z. Hay una hiperflexión. Por ejemplo, acá vamos a tener en el dedo en ojal, una hiperflexión que nosotros vamos a tener, o si no, pues incluso lo que es una hiperextensión. A veces se rompen también los tendones, por eso es que no son reductibles en la artritis reumatoide las deformaciones. A diferencia de la artritis de lupus, que es no erosiva, y que es reductible. ¿Qué se refiere cuando es reductible? Reductible es que, por ejemplo, ustedes cuando hacen su examinación al paciente, evalúan que el paciente apenas tiene este dedito que se llama enojal, que está doblado prácticamente entre lo que es la interfalángica proximal, totalmente doblado, pero usted dice, ah, ya, de repente está como doblado su dedito, van y le examinan y le quieren hacer que el dedito se estire. Eso no es posible, porque para que se haya llevado a cabo esa hiperflexión es porque al finalmente los extensores que le provocaban ya están dañados en caso del paciente. Igual, lo mismo para el dedito en cuello de cisne como para el pulgar en Z. Ya ha habido un daño crónico sobre la estructura de la articulación y sobre la estructura del tendón que lleva hasta a su ruptura y a la deformación. La característica es que es una poliartritis simétrica, altiva, que va a ir agregando todo lo demás, pero que va a afectar especialmente metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, ¿no? Aquí vamos a ver la deformación en dedo de cisne, la deformación de botoniero, o deformación en dedo de ojal, el mismo, pulgar en Z, puede también haber afectación de los tendones, la tendinovitis, que es la inflamación del tendón, que de manera crónica puede provocar secundariamente una aparición de síndrome de túnel carpiano. Característica extraarticular muy importante, muy frecuente en la artritis reumatoide, la queratoconjuntivitis zika. La queratoconjuntivitis zika, como su nombre lo indica, es la sequedad ocular persistente que nosotros vamos a tener a nivel de la esclera, que puede llegar a provocar incluso úlceras a nivel de su esclera. Puede ser que el paciente necesite tener la hidratación de manera muy constante, y cuando ya hay perforación, alto riesgo de pérdida de visión. La rigidez matutina es mucho más prolongada, se dice que es mayor a 1 hora, aunque actualmente, según los criterios de clasificación actuales de la CR 2010, vamos a incluir también el diagnóstico mucho más temprano y no debemos esperar ver estas deformaciones para nosotros poder realizar
lo que es la derivación o inicio de tratamiento. Como es una enfermedad sistémica, también hay manifestación en otros órganos, como es el pulmón. En el pulmón se da la enfermedad pulmonar intersticial difusa, específicamente es un patrón de tipo NEU, que es la neumonía intersticial usual, donde se coloca el pulmoncito como si fuera, como si fuera un panal de abeja. Para decirlo de cierta forma que se puede entender, vamos a tener a nuestros pulmoncitos, imaginemos que esta es una tomografía, vamos a imaginarlo por acá, y acá está el corazón. En la base del pulmón vamos a tener como hileras, una sobre otra, en el cual esa parte del pulmón ya no es funcionante y no está haciendo intercambio gaseoso y se está fibrosando o poniendo como rígido. Eso es lo que ocurre. Obviamente usted como estudiantes de medicina, futuros médicos, entonces hablarán más de enfermedad pulmonar intersticial difusa, en vez de decir mucho más general, a veces cuando alguien del paciente es fibrosis pulmonar, pero eso podría tener a confusión dentro de sus propios colegas porque hay otros términos, ¿no? Como la fibrosis pulmonar idiopática, que es otro. Bien, entonces lepid, la que va a terminar produciéndose también. También en el corazón puede haber pericarditis, miocarditis, aparición de nódulos reumatoideos, que son nódulos subcutáneos, que va a aparecer mucho más en pacientes en enfermedades crónicas, no es decir, cuando tiene mucha evolución esta artritis, ya es una artritis establecida, entonces ya podemos encontrar esa manifestación cutánea. A nivel de, ay, perdón, vamos a poner acá. Para acá, perdón. A nivel de lo que es el sistema nervioso central, puede existir lo que es vasculitis, porque hay una inflamación del vaso nervorum, ¿no? Que rodea lo que es el nervio. Como tenemos una enfermedad autoinmune, la cual está generando también inflamación sobre lo que es este vaso, podemos encontrar manifestaciones como púrpura, neuropatía periférica o fenómeno renal. Bueno, seguimos. ¿Cuál vendría a ser un resumen de la patogénesis y hallazgos clínicos de una artritis reumatoide? ¿Cómo le pueden esquematizar ustedes? Tenemos alteraciones genéticas o predisposición genética y diferentes tipos de factores ambientales, o en este caso puntos gatillos ambientales. Factores infecciosos, tabaco, sexo en general por el sexo femenino, lado hormonal, y tendremos una activación de lo que son macrófagos, células dendríticas, que se presentarán como los antígenos a los linfocitos T, generando una activación de estos y una proliferación. Entonces, cuando nosotros tenemos generalmente entre pacientes con artritis reumatoide, hay diferentes tipos de evaluaciones de tratamiento porque es una enfermedad mucho más prevalente, incluso que lo que es el lupus, está presente en el 0,5 a 1% de la población, ya que es literatura extranjera, ¿no? Pero en nuestro país se ha hecho hasta 0,5, creo que el último estudio está en 0,8%, ¿no? Ya sabemos las características principales que pueden afectar, dónde van a afectar y dónde van a estar involucradas las manifestaciones extraarticulares. Entonces, cuando tenemos claro que la activación puede darse también al linfocito T, ya se han hecho trabajos de investigación para bloquear la activación del linfocito T en diferentes vías. Lo malo es que los linfocitos T no son solamente para las enfermedades autoinmunes para detenerlas, sino que también bloquea la respuesta ante infecciones. Entonces, había más pacientes con efectos adversos que tenían infecciones severas, serias y había mucho riesgo de mortalidad al continuar el trabajo de control y por eso que no se utiliza a la fecha, ¿no? Varios todavía están en ensayo actualmente para buscar el punto específico de modificación, que son los biológicos. Bien, entonces, también la activación de los linfocitos T que provoca aumento de respuesta a situaciones inflamatorias, pero también activa la diferenciación de linfocitos B, ¿no? Y vamos a tener que hay presencia también de anticuerpos. A nivel de lo que son la producción de anticuerpos, la característica principal son anticuerpos antipéptidos citrulinados. ¿Por qué ese péptido citrulinado? El péptido citrulinado cíclico. Dice que a nivel de la modificación genética, por modificaciones translacionales dentro de lo que es la replicación celular,
se encuentra que el ADN está modificado y en el evento de citrulinización hace que varíe. Y contra ese anticuerpo hay hasta el 90% de asociación con artritis reumatoide. Es decir, pacientes con artritis reumatoide, casi el 90% de ellos tienen anti-CCP positivo. El 70% de ellos tienen presencia de factor reumatoideo, que son anticuerpos contra la fracción compartida, viene a ser más bien una inmunoglobulina G, la cual se dosa en sangre, que está asociado más en más del 70% de los pacientes. Mucho más específico a la fecha sigue siendo solicitar el anti-SP. Como es una enfermedad inflamatoria sistémica, vamos a tener como una forma de evaluación y de seguimiento al paciente que nos va a ayudar también con su diagnóstico, que es el dosaje de PCR y BCG. Entonces, las manifestaciones, como hemos visto, que va a haber una predisposición a que la parte sinovial, que viene a ser en general la manifestación principal que sea la artritis, provoque específicamente en pequeñas articulaciones lo que es esta artritis crónica simétrica, ¿no? Con efusión, es decir, vamos a tener aumento de volumen de las articulaciones. Muchas veces la articulación puede estar inflamada y no estar necesariamente dolorosa, ¿no? Así que ese es un dato importante que cuando ustedes hagan la parte clínica puedan aprender o aproximar su evaluación lo más posible de la articulación, porque eso puede marcar mucho la diferencia en la derivación del paciente. No toda articulación inflamada va a doler, por eso que nosotros en reumatología tenemos un conteo diferente para cada uno, para dolorosa y para tumefato, es decir, para lo que duele a la palpación, para lo que está hinchado a la palpación, y ambos son importantes porque hasta lo que no duele y está hinchado, a la larga deforma la articulación en el tiempo sin tratamiento. Bien, teníamos también lo que es finalmente los cambios a nivel de la sinovia, a nivel de lo que es el espacio carpal, entre otros, estrechamiento, disminución de la movilidad, aumento de la rigidez articular, que también porque el espacio articular cuando está inflamado se reduce. Entonces, ¿qué se refiere con rigidez? Rigidez articular, jóvenes, para que lo puedan entender que están en medicina interna, es cuando el paciente está en un estado de reposo. Se dice matutino porque ¿dónde estamos más en estado de reposo? Cuando estamos descansando, ¿no? Al finalizar el día. Entonces, cuando nosotros despertamos y si estamos mucho tiempo a reposo, nuestra articulación debería poder moverse nuevamente de forma normal, poder aperturar la mano, poder estirar las piernas, las rodillas, entre otros. Eso no sucede en los pacientes con artritis reumatoide cuando la enfermedad está activa. Para eso está el tratamiento, para ayudar a disminuir esa inflamación. Como la inflamación está ocupando un espacio generando una inflamación, el paciente tiene la dificultad para poder estirar o hasta abrir la mano. Es lo que al paciente más le molesta porque la mano es muy funcional, hasta para levantarte, destaparte de repente de lo que está descansando, hasta para coger una taza, ¿no? Y hay una pérdida incluso de la fuerza en el momento de agarrarlo porque está muy inflamado. Muy bien. Y la presencia del panos. El panos finalmente se va a dar porque la sinovia genera un proceso hiperplástico, es decir, que va a destruir finalmente y destruirá también el hueso, porque es un estado inflamatorio con aumento de volumen, estado de neovascularización y que va a predisponer a la deformación articular. Adicionalmente tendremos otras manifestaciones extrasistémicas que se van a dar cuando la enfermedad a veces no ha sido bien tratada, no ha sido tratada de forma pronta. Puede ser que esa inflamación crónica termine generando manifestación en otra parte del cuerpo adicionalmente al articular. Bien, los criterios diagnósticos de artritis reumatoide, tenemos los últimos que son del año 2010 que nos hablan de artritis reumatoide temprana. Y son importantes porque nos ayudan a tener una mayor cantidad de pacientes unificándolas, lo que es el acercamiento a tener el paciente con diagnóstico. No deben ustedes guiarse de que si no lo tiene, el paciente no tiene artritis. Para eso ya tenemos la última guía del país para artritis reumatoide, es del año 2019. Entonces, ya tenemos un acercamiento mucho más claro en el país, pero se toma como referencia porque es la forma en la cual nos acercamos al diagnóstico. ¿No? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? La presencia de sinovitis clínica en al menos una articulación, que es la primera que debemos preguntarnos, ¿existe antes de poder hacer este test?
si no se puede explicar por otra causa. Eso es muy importante. Por ejemplo, hay pacientes que hacen una artritis infecciosa, ¿no? De repente tienen una rodilla con una artritis séptica. Ese paciente, esa es la causa que explica la inflamación articular o una artritis reactiva, es decir, han tenido una inflamación hace como 4 o 6 semanas, una infección, de repente estomacal muy fuerte, una infección urinaria y empieza a doler sus articulaciones. Si hay sospecha de que esta es una artritis reactiva momentánea que se resuelve posteriormente espontáneamente, no debo realizar este tipo de test porque no está orientado hacia esa población, sino cuando no hay una explicación y tengo inflamación articular aparente, ¿no? Entonces, pasan los criterios de clasificación para poder realizar este algoritmo. Debemos hacer conteo de articulaciones, para eso ustedes deben aprender y aprovechar lo máximo posible este aprendizaje para poder examinar correctamente una articulación, evaluar serológicamente cómo se encuentran los sulfato reumatoide positivo, anti-CCP, entre otros, reactantes de fase aguda que están presentes o anormales para poder colocar un puntaje y la duración de los síntomas, que es aproximadamente 1 mes y medio, porque es mayor o igual a 6 semanas para poderle darle puntaje dentro de este subíndice como un puntaje de 1. Cuando hablamos nosotros de que es una artritis reumatoide, cuando el resultado del score que va del 0 al 10 es mayor o igual a 6. Si es menor a 6, viene a ser todavía lo que es una artritis indiferenciada, ¿no? Porque no cumple criterios, pero se debe considerar siempre el tiempo de enfermedad, un buen examen físico, idealmente hay que tener nuestra prueba de anticuerpos, ¿no? Obviamente el factor reumatoide es el más económico en nuestro medio, va a pasar creo que de los 20 soles o 30 soles como máximo. El HCP lamentablemente no es por algún seguro, es caro, es como casi 300 soles y al menos una medida de respuesta de BCG y PCR. Muy bien, vamos a pasar a otra enfermedad autoinmune para poder seguir avanzando con las que tenemos el día de hoy y vamos a hablar de las miopatías inflamatorias. Las miopatías inflamatorias son un grupo de enfermedades que generan inflamación en el músculo, el cual va a ocasionar que la célula muscular termine, digamos, destruyéndose y exponiendo lo que son las enzimas musculares, en este caso lo que es el CPK y dando manifestaciones clínicas importantes. Entonces, en este grupo, que son muy parecidas entre sí, pero diferentes a nivel de la anatomía histológica, la histopatología, digamos, y la manifestación clínica, son dermatomiositis y polimios. ¿En qué se parecen las dos? Primero, que están muy asociados a lo que es, pues, procesos paraneoplásticos. ¿Qué quiere decir? Que de repente puede presentar esta manifestación de una dermatomiositis o polimiositis, tener un cáncer que no se ha descubierto aún. Frecuente en mujeres, cáncer de mama; frecuente en varones, puede ser incluso cáncer de colon, cáncer de próstata también. Entonces, siempre en pacientes que se realiza este tipo de diagnósticos, al menos los primeros 5 años, deben estar en evaluaciones para ver la posibilidad de que se pueda encontrar de forma anual, pues, un chequeo. Tiene que estar muy, muy pendiente porque puede haber riesgo de que la manifestación sea por algo secundario, así por un cáncer. Hay predisposición celular y inmunogenética también, que puede alterar la proteína que se expresa a nivel de las células musculares, y también medioambiental, ya como es lo que son respuesta inmune alterada asociada a infecciones. Tenemos lo que son estatinas. Las estatinas son medicamentos que se utilizan para el control de finalmente el colesterol. Algunos de ellos han hecho también miopatías, no, pero no es que va a generar ese tipo de pacientes, sino que al suspender debería mejorar, o agentes infecciosos relacionados. Entonces, la factor de riesgo siempre es mucho mayor en mujeres. La distribución, tenemos dos tipos de manifestaciones en general. Perdón, si me apagó mi audio. Tenemos dos tipos de manifestaciones, la que son 7 años, por ejemplo, aproximadamente en media, que es la juvenil, o en adultos. Que pueden ser 52 años en promedio, pero puede ser en pacientes más jóvenes, mucho más mayores, son promedios en base a estudios.
Tenemos autoanticuerpos, los cuales se pueden estar relacionados como es el antijo 1, anti-2, también que pueden provocar respuesta inflamatoria. ¿Y qué es lo que se va a provocar? Esto es importante a nivel de lo que es la vasculatura. Es decir, por ejemplo, ¿cómo podría dañarse? ¿Cómo puede dañar finalmente la célula muscular? Porque esos autoanticuerpos van a terminar viajando por todos los finalmente vasos sanguíneos y van a llegar también hacia los paquetes musculares donde tienen una propia irrigación y puede provocar inflamación perivascular y necrosis capilar. Entonces, en la dermatomiositis solamente, porque en la polimiositis no hay manifestación dermatológica, es una de las principales diferencias, más algunas otras que son específicamente por los hallazgos histopatológicos, tenemos que la necrosis capilar va a provocar lo que es el signo de las pápulas de Gottron, que vamos a ver ahora lo que es una foto, y lo que es el rash en heliotropo. Entonces, las pápulas de Gottron son a nivel de lo que es las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales totales, con aumento de eritema y poco más hiperqueratósico, es decir, como si estuviera engrosado. Y el rash en heliotropo vamos a ver algo de forma morado alrededor de los ojos, con aumento de volumen. Vamos a aprovechar a ver la imagen para que no se me vayan a dormir. A ver, acá tenemos nosotros, a ver, acá el puntero láser, este es acá es un rayo en heliotropo, ¿ven? Por debajo del párpado, una paciente con dermatomiositis, ¿no? Tenemos acá otro signo importante, que es el signo en B, ¿no? Totalmente, como ven, cómo se distribuye finalmente lo que es la coloración eritematosa, puede ser incluso un poco más morado también. También el signo en chal, o se va hacia atrás como si tuviera un chal la persona hacia atrás. Y estas son las pápulas de Gottron, ¿no? En la imagen podría verse un poco más eritematoso, puede haber descamación, se vuelve un poco mucho más grueso, tanto en metacarpofalángicas como interfalángicas proximales. El signo de Gottron, que es otra manifestación, no tiene la forma de pápula, pero sí se ve la parte eritematosa. Volviendo a nuestros hallazgos, y la atrofia perifascicular, que también se puede encontrar como parte de la histología. Vamos a tener nosotros, ¿cuáles son las manifestaciones finalmente severas, no? Porque no solamente es la parte cutánea. Hay un término que también utilizamos en reumatología cuando la manifestación es clínicamente solo dermatológica y no hay manifestación muscular, que es mucho menos frecuente que la dermatomiositis amiopática, pero generalmente ese grupo de enfermedades sí o sí hace la afectación muscular. ¿Cuál sería? La de las más severas, las que llevan finalmente que el paciente pueda tener que ser pulsado con corticoides. Cuando me refiero a pulso de corticoides, me refiero a que deben recibir en altas dosis de forma endovenosa para tratar de bajar esa inflamación a nivel sistémico. Principalmente los daños a nivel tisular importante es la disfagia. El paciente ya no logra pasar la comida, se va a desnutrir, tiene que reentrar por emergencia, hospitalizarse, recibir pulsos para que disminuya la inflamación y el paciente pueda pasar sus alimentos, si no, no va a poder alimentarse. Causa de ingreso a la UCI. El paciente hace compromiso respiratorio por alteración de caja torácica. Cuando hay alteración de caja torácica, es decir, es incapaz de expandir el tórax nuevamente por esa debilidad muscular que ha terminado pasando, porque este tipo de enfermedad es la característica también, que les repito, si no lo encuentran ahí escrito, es que la debilidad muscular que es bilateral es a nivel proximal. Entonces cuando ya termina ocupando y yendo lo que es proximal y distal, yo sé que se lo entienden seguramente muy bien. Vamos a, por si acaso, igual dibujaré para que se vea. Tenemos acá, vamos a ver mi dibujo del cuerpo humano, que es obviamente sumamente básico. Vamos a ver por acá. Vamos, nosotros tenemos dos grandes grupos musculares que se llegan a afectar en estas enfermedades. Lo que es la cintura, es la que le llamamos como cintura escapular, pues es por la parte de anatomía, que vamos a ver toda la musculatura alrededor del hombro, ¿no? Que permite el movimiento y todo lo demás, y la cintura pélvica, ¿no? Que va a tener que ver con la fuerza hacia el nivel de la cadera, los músculos del muslo, entre otros. Entonces, vamos a tener nosotros que la manifestación clínica es debilidad muscular a nivel proximal
que va a ser evaluado cuando nosotros evaluemos la fuerza que hay a nivel del hombro para resistir, hacer una resistencia al examen físico o también en cintura pélvica. Paciente, ¿qué me va a decir? Para que se oriente un poco más el paciente. Dice, no puedo subir escaleras, puedo subir escaleras, siento que me duele, a veces puede haber dolor, no necesariamente, o siento que no tengo fuerza para levantar la pierna y subir. Bajar sí puedo, pero no puedo subir escaleras porque hay una debilidad, ese es un signo de debilidad a nivel muscular, a nivel de los muslos. Y en cintura escapular, ¿qué es lo que va a decir el paciente? Es decir, no puedo lavarme el cabello, no puedo peinarme, siento que quiero subir mi brazo hasta mi cabeza y no puedo. Es una manifestación de una debilidad muscular proximal, que es parte de su vida diaria, ¿no? Y aparte de hacer ustedes un buen examen físico, tienen que también conocer o interpretar esa manifestación del paciente. Si ven los exámenes, la parte física, ya darán de frente a dermatomiositis. Si no lo ven, hay que descartar polimiositis. Otras alteraciones que pueden ser de importancia es la alteración a nivel de la musculatura cardíaca, mayor riesgo de arritmias, defectos auriculoventriculares, cardiomiopatías dilatadas. ¿Cuál es la característica importante diagnóstica? Muy importante es la elevación de enzimas musculares. ¿Cuáles son las que nosotros pedimos como laboratorio? CPK, DHL y lo que es alanina aminotransferasa, DGO. Vamos a ver acá los hallazgos en la biopsia, infiltrado inflamatorio, fibrosis, necrosis a nivel muscular, la fibra con regeneración, entre otros. Y aquí hemos visto, ¿no? Principalmente, por ejemplo, flexores de la cadera, también a nivel de los deltoides también, todo lo que es alrededor de lo que es, todo lo que son músculos alrededor del hombro, que viene a ser cintura escapular. Ya vimos las manifestaciones clínicas. Bien, pasamos a la siguiente enfermedad. Estamos en un flash de enfermedades. Esta casi es nuestra última enfermedad autoinmune y nos vamos a las más frecuentes de repente en un campo de atención primaria, osteoartritis y gota. Y luego unas preguntas que les traigo. Bien, en el síndrome de Sjögren, el síndrome de Sjögren está caracterizado por los llamados síntomas Zika. ¿Qué son los síntomas Zika? Los síntomas Zika son ojo seco y boca seca. Pues es la afectación de glándulas. Entonces, la afectación de glándulas va a generar que pueda haber en algunos casos incremento en el tamaño de la glándula por infiltración de linfocitos, ¿no? Ya hemos visto, como es una enfermedad autoinmune, es multifactorial, mutaciones genéticas propias del síndrome de Sjögren, factores ambientales también encontrados, presencia de anticuerpos contra las glándulas exocrinas. Va a haber también aumento de hiperreactividad del linfocito B o autoanticuerpos. No. Este aumento de hiperreactividad con el linfocito B hace que el síndrome de Sjögren también se encuentre muy relacionado al riesgo de desarrollo del linfoma por hiperactivación del linfocito B. La disfunción glandular va a generar también destrucción también de la propia glándula. Y la manifestación va a estar en determinados lugares donde tengamos glándulas exocrinas. ¿Cuáles son estas características? Vamos a tener paciente con queratoconjuntivitis zika. Dice, "Ah, pero doctor, eso me dijo una artritis". Los pacientes que tienen artritis reumatoide, la mayoría de ellos que tienen síntomas de sequedad es porque tienen un síndrome de Sjögren asociado, secundario a la enfermedad principal de artritis reumatoide. Casi siempre las dos van de la mano. Destrucción de la saliva, que se llama serostomía. La gente se queja un montón, pero no es como solo decir, ay, tengo sed, tomo agua. Casi todo el tiempo tienen que estar tomando agua, antes, y les interrumpe eso. Como no pueden segregar saliva, como deberían, porque hay una disfunción, a veces no pueden ni comer, porque tienen que tomar. ¿Qué te va a decir el paciente? Ay, para comer necesito tomarme 2 o 3 vasos de agua para poder masticar mis alimentos y pasarlos. No lo puedo hacer. Siento que me queda la boca seca, que no lo logro pasar. O sea, que la saliva es muy importante para formar lo que es el bolo alimenticio también, de igual forma. Tos nocturna también, porque hay disminución de la producción de moco, disminución de la producción del sebo, la piel está sumamente seca. Entonces, tenemos dos tipos en general de síndrome de Sjögren. El primario, ¿no? Cuando se habla primario, decimos que es una enfermedad cuando solamente tenemos este tipo de enfermedad con anticuerpos, que generalmente son anti-RO y anti-LA, ya me he llamado SCA o SCB.
anticuerpos antinucleares positivos. Puede haber también factor reumatoideo, pero tiene que prevalecer lo que son los síntomas de sequedad, ¿no? Si es primario, también incluso puede algunos ser con compromiso articular, pero no al grado de una artritis reumatoide. Y cuando hablamos de secundario es cuando lo asociamos a otra enfermedad de base que está en relación a una cirrosis biliar primaria, que también es una enfermedad autoinmune, o otras enfermedades también que son sistémicas como la artritis reumatoide o el lupus. Bien, vamos a hablar de la vasculitis. Ay, me faltaba esta enfermedad autoinmune para pasar a los dos más frecuentes. A ver. La vasculitis son con la inflamación finalmente de las paredes de los vasos ocasionado por infiltrado inflamatorio leucocitario y hace que haya una pérdida de la integridad generando isquemia y necrosis tisular. Tenemos la clasificación, está determinado por la afectación del vaso sanguíneo. Si hablamos de vasculitis de vaso grande, son arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, vasculitis de vaso mediano, poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki. De repente las que de repente son en nuestra media las que utiliza, que vamos a ver en los hospitales, que ustedes van a ver en la parte cuando rotan nefrología, cuando rotan reumatología, y es porque tienen un evento abrupto y que es necesario que el paciente esté dentro del hospital para poderlo ayudar y evitar que haya daños muy severos, son las vasculitis asociadas a pequeño vaso que son las que tienen, en algunos casos ya lleva por toda la policistis microscópica la posibilidad de una injuria renal aguda que conlleve que el paciente pueda llegar, si no es tratado a tiempo, a la diálisis, lo que se debe evitar con el tratamiento. Tenemos la GPA, anteriormente llamada enfermedad de Wegener, que es otro tipo de vasculitis ANCA, y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, anteriormente llamada de Churg-Strauss. Y tenemos el grupo de la asociada de monocomplejos, que es la IgA, que es la púrpura de Genow-Schowli, más asociada a pacientes pediátricos, y la vasculitis crioglobulinémica, la cual son infecciones de hepatitis C, hepatitis B. Y aquí tenemos también en este grupo también la anti-GBM, que es la enfermedad antimembrana basal glomerular, que se hace el síndrome pulmón-riñón, porque provoca hemorragia alveolar y también puede provocar injuria renal aguda. La clasificación de Chapel-Hill, que ustedes la pueden observar aquí está mucho más detallado, pero acá vamos a incluir también lo que son las vasculitis. Acá vimos las de pequeño vaso, hay también la llamada vasculitis de vaso variable, como lo que es el síndrome de Behçet o síndrome de Cogan. La vasculitis asociada a un solo órgano, hay vasculitis solamente que pueden llegar a afectar a algún lugar, como es la vasculitis a nivel de lo que es el sistema nervioso central. También tienen vasculitis cutánea, solamente es vasculitis cutánea. La asociada a otra enfermedad autoinmune sistémica. Ahí tenemos el lupus, artritis reumatoide, sarcoidosis y otros. Y cuando está asociado a virus, ¿no? Como le dije, la hepatitis C, B, puede asociarse también, ser entre otros. Ven, ven, mi Ya amor. vamos a acabar ya. Perdón, perdón, chicos. Ahí el deber me llama como madre. Ya voy a acabar ya. Bien, vamos a solamente llegar a esta parte. Esta parte es la definición, ¿no? Acá les he puesto la definición de los dos grupos, los principales, que está manifestado también, al que desee de repente leer un poco más, el consenso de Chapel Hill está definido a qué se refiere cuando es vaso grande, a qué se refiere cuando es vaso mediano, que vamos a ver, y cuando es vaso pequeño también, ¿no? Aquí está de vaso grande y vaso mediano. Entonces, ¿cuál es la vasculitis tánica? Que es el vaso mediano, va a provocar la llamada púrpura palpable. La púrpura palpable, vamos a decirle púrpura porque evidentemente en la clasificación ustedes saben como hematomas, dependiendo del tamaño, mucho más, si es sobrelevado, hablamos nosotros de púrpura palpable, hay daño a nivel cutáneo de los vasos mucho más pequeños, porque es notoria el examen físico.
¿Por qué se termina desarrollando finalmente las vasculitis, las de pequeño vaso, que son las que más frecuentemente se estudian? Porque tenemos una pérdida, que ya hemos visto, de tolerancia inmunológica, tanto en linfocitos T y B, presencia de autoanticuerpos que van a terminar activando neutrófilos y monocitos, como son los vasculitis ANCA, son anticuerpos finalmente contra lo que es el neutrófilo, para el neutrófilo. Acá vamos a tener acá lo que es la activación de neutrófilos con autoantígenos. ¿Pero por qué se llega a activar? Porque los neutrófilos que terminan también sufriendo un proceso llamado de netosis de destrucción, terminan provocando una respuesta de proteasas y radicales libres que dañan finalmente a nivel de la microvasculatura del vaso sanguíneo, es decir, el endotelio vascular, provocando esta respuesta de ANCA, ¿no? Que son anticuerpos antineutrófilos que activan neutrófilos y monocitos y generan el daño en diferentes tejidos. El órgano más comprometido en este caso que viene a ser dentro de las vasculitis ANCA primordiales que se puede evaluar, lo más frecuente en poliartritis microscópica es el riñón, ¿no? Tiene manifestación pulmonar, nódulos pulmonares también, reaccionación eosinofílica más, como la de Chicke-Strauss, que puede provocar desde rinitis asociada a alergias, entre otros. Bien, vamos a llegar ya a la última parte junto con las preguntas que se les ha puesto. Las osteoartritis que podemos nosotros ver son es la famosa artrosis, ¿no? La cual va a generar daños a nivel de lo que es el tejido, asociado mucho a lo que es la edad, pero también hacia la descarga mecánica que ha ocurrido en esa articulación. Si tenemos, por ejemplo, daño repetido, a eso le sucede mucho a los deportistas, a las personas que tienen obesidad, porque el momento que suben, bajan escaleras, cargan su propio peso sobre la articulación, van a provocar dañando el espacio subcondral del cartílago y provocando que se llegue a inflamar y que pueda haber esta inflamación, este dolor asociado al desgaste. Adicionalmente, tendremos que se formarán dentro del hueso como lo que le llaman pico del oro. Ese pico del oro o picos son los osteofitos, que es el desgaste asociado al hueso que va a terminar haciendo que haya algunas alteraciones. Puede también tener en manos, por ejemplo, de personas sobre todo entre los 50 y 70 años, vamos a empezar a notar deformaciones a predominio de interfalángicas distales. Vamos a ver por acá, ¿no? Para que se pueda entender. A diferencia de lo que es una artritis reumatoide, ahí me- la tenemos interfalángicas proximal, distal. En la osteoartritis lo que nosotros vemos son la presencia de aumento de volumen a nivel de las interfalángicas distales, que van a ser los llamados nódulos de Heberden. Y cuando se inflaman también o aumenta con deformación en interfalángicas proximales, se llaman nódulos de Bouchard. Entonces, si el cartílago entra en contacto, por ejemplo, imagínate, es un cartílago de rodilla. Está mi tibia, acá está mi peroné. Ya. Pero generalmente es a nivel femorotibial, ¿no? Porque la tibia es la que finalmente choca con la articulación. Cuando se va perdiendo el espacio articular, hay un roce de la articulación, por eso es que hay un sonido. Ese sonido es el que ocasiona el síntoma del crépito. Adicionalmente, el impacto, la disminución de rango de movimiento va a influenciar directamente en reducir su calidad de vida y va a terminar provocando que si se le estimula más al paciente, mayor cantidad de descarga, mayor cantidad de situaciones inflamatorias también asociadas a repetidamente estar tocando la articulación por el desgaste, que se termine habiendo menos viscosidad del líquido y una desregulación. Es decir, no va a haber un control normal del líquido que se genera y hay una infusión articular, ¿no? Y por eso el paciente a veces llega con una de las rodillas muy hinchada y teniendo que ser necesaria una artrocentesis y posteriormente evaluar si puede ser candidato a alguna infiltración. Entonces, cuando hablamos de osteoartritis, vamos a hablar de la palabra clave que es la destrucción, finalmente, que tenemos del cartílago articular por desgaste, o desgaste finalmente. Bien, y para finalizar en el tema de la gota, cuando hablamos de gota, debemos recordar que es una hiperuricemia con manifestaciones clínicas.
Si yo tengo de repente ácido úrico elevado, pero no tengo manifestaciones clínicas articulares, no puedo hacer que tengo gota. ¿Por qué? Porque la eliminación de los desechos de lo que es el ácido úrico, no como tal, o de las purinas, son mecanismos propios de que tenemos una producción y excreción normal que se puede alterar de manera genética, hay personas que son más predispuestas a su dieta, que tienen mayor predisposición de repente a poder no eliminar correctamente todos estos desechos. Pero si ya se da la inflamación como target, ¿no? Se dice que existe, por ejemplo, un evento gatillo, un evento de estrés mecánico, ¿no? Que puede hacer que ese ácido úrico termine ya, o sea, entrando dentro de la articulación y formándose cristales que van a terminar precipitándose, que se llaman cristales de urato monosódico y que principalmente van a provocar el síntoma de la podagra, que es la afectación de la primera articulación metatarsiana. Acá la voy a poner acá, articulación metatarsiana, y que va a tener una diferencia muy importante con el resto de afectaciones articulares, sino que estos cristales siempre, o sea, la afectación siempre es, vamos a hacer mi dibujito otra vez, mi dibujito básico, muy, muy básico. Ya, la afectación siempre que vamos a tener es, en vez de que sea descendente, como en el caso de la osteoartritis que afecta más manos, codos, rodillas y después pies, más bien acá la vamos a tener de vía descendente a ascendente. ¿Qué quiere decir? La afectación más frecuente es pie, articulación metatarsofalángica, seguido de lo que vamos a tener en el caso tobillo. Después se puede afectar lo que es la muñeca, ¿no? Es como si fuera de abajo hacia arriba la manifestación. Como les comentaba, esos depósitos finalmente de urato monosódico van a provocar lo que son la formación de tofos. Los tofos van a hacer ese aumento de volumen dentro de la articulación asociado al depósito de cristales que pueden tener dos tipos, tofo blando o tofo duro, ¿no? Que se van endureciendo. Y este aumento de inflamación también asociado a que es el topo blando, cuando todavía es inflamación normal, pero si ya de repente se van ocasionando o debilitando progresivamente porque si está cercano a la articulación, puede provocar mayor resorción ósea, que es la activación de osteoclastos, y se provoca la manifestación como mordida de ratón, que le llaman, que es a nivel radiográfico se puede observar este tipo de erosión que vamos a ver acá, la llamada mordida de ratón. Erosiones escleróticas marginales con presencia de lesiones líticas alrededor. Daño a nivel intraóseo, miren cómo está. Efusión articular, porque acá la podemos ver porque está aumentado de volumen, presencia de tofo, primera articulación, metatarsofala. Muy bien. Bien, creo que casi siendo que un poco más de 10:30, creo que me he extendido un poco más. Vamos a hacer las preguntas. ¿Cuál de las siguientes es una característica típica de la artritis en lupus eritematoso sistémico? ¿Alguien desea dar una opinión? Es un tipo Ar- de artritis no erosiva, doctora. Muy bien, artritis. Muy bien. Por ahí las vi a todos, algunos en el chat. Dijeron, es una artritis no erosiva. Muy bien. Perfecto, chicos. ¿Qué prueba de laboratorio se utiliza para poder monitorear la actividad de la enfermedad del lupus eritematoso sistémico? ¿Cuál creen que sería? Los niveles de complemento, doctora, C3 y C4. Muy bien, chicas. Está muy bien, niveles de 3 y 4, ¿no? Hay una hipocomplementemia asociada porque hay mayor activación de complemento y formación de monocomplejos. Muy bien, ay, acá ya les había puesto, me he olvidado copiarlo, pero lo resolveré igual con ustedes. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es un síntoma más específico del lupus eritematoso sistémico? Entre fiebre, dolor abdominal, fotosensibilidad y náuseas, evidentemente la fotosensibilidad. De este síntoma no les he hablado mucho, pero les voy a comentar. La fotosensibilidad es la reacción que tiene con el sol a la parte cutánea que puede activar a nivel de lo que es tener una inflamación, se activa el eritema malar, se pone rojo, se enrojece la cara. Esa es la fotosensibilidad, la alteración hacia la luz. ¿Cuál de las siguientes es una complicación renal común en pacientes con lupus eritematoso sistémico? Esa está facilísima. Nefritis.
La nefritis lúpica. Muy bien. ¿Cuántas clases histológicas tenemos de nefritis lúpica? A ver, tenemos seis clases histológicas de nefritis lúpica. Son seis clases. La última es la esclerosante, ¿no? La quinta es la membranosa, ¿no? Y hace las proliferativas que son la 3 y las 4, otra mesangial mínima, la mesangial proliferativa. Muy bien. Ya para terminar, ya dentro de poco, que me reclaman. ¿Cuál es la articulación más comúnmente afectada en un ataque agudo de gota? Esa la acabo de decir. Metatarsofalange. Muy bien, la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. Siempre la manifestación es de abajo hacia arriba. Recuerda, ataque agudo de gota, lo más importante ahí es que se ponga rojizo, eritematoso, se llama podagra. Ya, muy bien. Vamos a pasar. Tengo una más, voy a ver, creo que ya, creo que tengo una más. ¿Qué factor dietético es conocido por aumentar el riesgo de desarrollar gota? Eso de repente no lo he mencionado, pero sí de repente lo han leído. La No. C. Entonces, el consumo de carnes rojas y mariscos, por lo que son las purinas, al momento de eliminar lo que es el desecho, se queda mayor cantidad de formación. Entonces, si uno tiene gota, tiene que prohibir de todas maneras ese tipo de alimentación porque tiene mucho más riesgo de desencadenar lo que son crisis. Muy bien. Y bien, creo que tenía esas preguntas nada más. La verdad me ganó un poco el tiempo para poder de repente expandirme más de repente en algunas otras cosas. No, la más importante creo que le he tratado de resaltar. Si tienen alguna pregunta, chicos.